Bienvenidos y bienvenidas a este teórico sobre las particularidades de la muestra en la investigación cualitativa. Vamos a ver que en la investigación cualitativa la muestra puede estar conformada por grupos de personas, puede estar conformada por procesos, puede estar conformada por programas, por instituciones o también por comunidades. Vamos a ver algunas características de la muestra en los diseños flexibles. En los diseños cualitativos flexibles, la definición de la muestra, es decir, lo que tiene que ver con la selección de los y las participantes que vamos a incluir en nuestro estudio, tiene carácter tentativo y justamente porque se trata de diseños flexibles, está sujeta a modificaciones. Veamos un ejemplo. Si queremos analizar la relación médico-paciente en enfermos terminales de SIDA, en el transcurso del trabajo de campo puedo encontrar que esa relación está mediada por personal no médico, como enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, por lo que puedo tomar la decisión, sin afectar la calidad de mi estudio, de incluir a esos participantes que identifiqué como relevantes para explicar esa relación médico-paciente en mi muestra. Veamos algunas consideraciones acerca del tamaño de la muestra en la investigación cualitativa, es decir, en relación a la cantidad de participantes que vamos a incluir. El tamaño de la muestra en la investigación cualitativa, y esto es un aspecto muy importante, no tiene implicancias probabilísticas. La muestra en la investigación cualitativa, los aspectos vinculados a la selección de nuestros participantes, están orientados a la búsqueda de la profundidad y de la riqueza y del detalle y de la complejidad en relación al fenómeno que estamos estudiando, y no vamos a estar buscando la generalización estadística. Entonces, se trata de cualificar nuestro fenómeno y no de cuantificarlo. ¿Qué aspectos vamos a considerar a la hora de seleccionar nuestros participantes? Bueno, por supuesto que un aspecto importante tiene que ver con la capacidad operativa, es decir, vamos a movernos entre lo ideal y el realismo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con los recursos con los que contamos, tanto económicos como en términos de recursos humanos disponibles para nuestra investigación, el tiempo con el que contamos y otras limitantes? En el caso de proyectos financiados por organismos, lo que sucede es que nos ponen un plazo. Entonces tenemos que ajustar también todos estos aspectos a las limitaciones que vienen impuestas. El otro aspecto, y este es el aspecto central, que hay que considerar a la hora de pensar en las particularidades de la muestra y de la selección de los participantes en la investigación cualitativa, tiene que ver con que por supuesto nos orientamos al entendimiento del fenómeno bajo estudio. Entonces, vamos a incluir participantes en nuestra muestra hasta que alcancemos el punto de saturación teórica. ¿Qué quiere decir ese punto de saturación teórica? Quiere decir que vamos a llegar en nuestra investigación a un momento en que la inclusión de un nuevo participante, la realización de una nueva entrevista con un nuevo participante o de un nuevo grupo de discusión o de una nueva observación, ya no nos va a aportar información nueva y relevante, ¿no? Digamos que hemos alcanzado el punto de redundancia y créanme cuando les digo que esto efectivamente sucede. Llega un momento en las investigaciones en que encontramos que cada uno de nuestros participantes nos está diciendo lo mismo
que el anterior. Bueno, esa es una señal muy importante para tomar una decisión en relación a cuándo detenernos. Y esto también se ata con la cuestión de que en la investigación cualitativa, la muestra muchas veces es bastante compleja definir un número a priori de cantidad de participantes o de cantidad de entrevistas o de cantidad de observaciones. Por lo general, nos solemos mover entre mínimos y máximos, es decir, mínimos para que tengamos determinada cantidad de casos en todas las celdas de interés en función de nuestras dimensiones de interés, y esos máximos que vienen dados un poco por esta cuestión de la capacidad operativa. Y finalmente tenemos que considerar también aspectos que se vinculan con la naturaleza del fenómeno que estamos estudiando. Es decir, preguntarnos si se trata de un fenómeno frecuente o no, si se trata de un fenómeno accesible o no, y ese tipo de cosas, porque eso también va a determinar nuestra capacidad para el entendimiento del fenómeno. ¿Cuáles son los tipos de muestra de la investigación cualitativa? Bueno, podemos encontrar muestras de máxima variación, muestras homogéneas, en cadena o redes o por bola de nieve, que son más bien estrategias de muestreo. Podemos encontrar muestras de casos extremos, por oportunidad, muestras teóricas, muestras confirmativas, muestras de casos importantes o muestras por conveniencia. ¿Cuáles son las muestras de máxima variación? Las muestras de máxima variación están orientadas a dar cuenta de la diversidad del fenómeno bajo estudio. Entonces, lo que queremos es obtener distintas perspectivas en relación al fenómeno que estamos estudiando. Y se orientan, por lo tanto, a capturar la complejidad de ese fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, si queremos estudiar pacientes con distintos tipos de una enfermedad determinada, de lupus, vamos a incluir a pacientes con distintos tipos de lupus. Un psiquiatra que estudia distintos niveles de depresión. Diferentes perspectivas sobre intervenir o no en relación, por ejemplo, con una práctica médica en particular. Bueno, vamos a intentar capturar esa máxima variación dentro de ese fenómeno que estamos estudiando. Otra posibilidad para la selección de nuestra muestra es construir una muestra homogénea. En este tipo de muestra, las unidades que vamos a estar seleccionando son iguales o similares, ¿no? Tienen características similares, por supuesto que en relación al fenómeno de interés. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar el efecto de un programa de prevención de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, del SIDA, entre camioneros expuestos al riesgo de infección por VIH, voy a seleccionar una muestra homogénea de camioneros expuestos al riesgo de infección por VIH. A su vez, si yo quisiera, por ejemplo, realizar un estudio para conocer el desarrollo de las capacidades entre adolescentes, debería seleccionar adolescentes que tengan la misma edad, que pertenezcan al mismo grupo, que tengan, por ejemplo, un coeficiente intelectual similar, para justamente intentar reducir el sesgo, la variación. Decíamos que una estrategia muy frecuente para la construcción de nuestras muestras, para el reclutamiento de nuestros participantes, es la bola de nieve. Lo que hacemos en este tipo de estudios cualitativos, flexibles, que trabajan en la construcción, conformación de su muestra mediante la estrategia de bola de nieve, es, en primer lugar, identificar
informantes clave en relación al fenómeno que estamos estudiando y luego ir sumando casos a partir de su conocimiento de otros. Es decir, una persona que, por ejemplo, entrevistamos nos refiere a otra persona con similares características para su inclusión en la muestra. Esto es útil cuando nosotros no estamos familiarizados con el entorno que estamos estudiando. Y también es muy útil cuando resulta complejo contactar a los individuos con conocimientos específicos o con experiencias particulares, es decir, cuando la selección de nuestros participantes tiene requisitos como muy estrictos porque estamos estudiando un fenómeno muy particular. También podemos construir nuestra muestra en función de casos extremos. Esto es bastante útil cuando queremos conocer, abordar, aproximarnos al conocimiento de fenómenos que se encuentran fuera de la norma o que son poco comunes. Por ejemplo, si queremos estudiar a personas con conductas extremadamente violentas, se pueden seleccionar a nuestros participantes a partir de pandillas, ¿no? Por ejemplo. Si queremos hacer un estudio sobre la eficiencia de los prestadores de servicios de salud reproductiva, puedo seleccionar 2 centros conocidos por el alto grado de satisfacción de sus usuarios y 2 con una mala reputación en la comunidad local. Entonces voy a tener, digamos, que de manera coloquial, 2 campanas, ¿no? Dos casos o 2 tipos de unidades incluidas en mi muestra que a priori sabemos que en relación al fenómeno de interés presentan características muy extremas. Podemos también reclutar a nuestros participantes por oportunidad, es decir, incluir casos en nuestra muestra que se presentan ante nosotros de manera, de algún modo, fortuita. Perdón. Por ejemplo, si yo estoy estudiando una enfermedad particular, cómo vivencia los sujetos que tienen una enfermedad particular, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, puedo ir incluyendo pacientes a partir de, por ejemplo, de colegas que me vayan recomendando pacientes conocidos que tienen la misma enfermedad para continuar profundizando en esa enfermedad o en la experiencia subjetiva de esa enfermedad. También puedo construir mi muestra a partir de criterios de tipo teórico. Este tipo de muestras están orientadas a la comprensión de una teoría. Para dar un ejemplo, si me interesa indagar en torno a los significados, por ejemplo, del ocio y el trabajo entre trabajadores y empresarios para conocer si las situaciones laborales conducen a percepciones comunes sobre la clase social, es decir, esto es un objetivo claramente teórico, puedo elegir para integrar mi muestra a obreros, a empleados, obreros y, por ejemplo, a gerentes de una misma fábrica o de una misma empresa. También existe la posibilidad de que construyamos muestras confirmativas o que vayamos incorporando casos nuevos si es que empiezan a surgir controversias cuando empezamos a analizar los datos, ¿no? A ver, para poner algún ejemplo, si estamos haciendo una investigación sobre oportunidades de empleo para personas con discapacidad, puede suceder que en algunas empresas las oportunidades sean similares y en otras no, y entonces puedo agregar nuevas empresas en mi muestra para dilucidar a qué se deben esas diferencias encontradas. Esto suele suceder una vez que nosotros estamos haciendo el análisis, por ejemplo, de nuestras entrevistas,
y comenzamos a identificar que sobre el fenómeno, bueno, hay perspectivas bien diferentes. Entonces, podemos tener la necesidad de realizar nuevas entrevistas con otros participantes que vamos ahora a incluir en nuestra muestra para poder profundizar en esas diferencias y poder intentar explicarlas e interpretarlas. También podemos construir nuestra muestra a partir de la inclusión de casos importantes, es decir, de casos que se nos presentan como muy pertinentes para la comprensión del fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer cuáles son los factores que influyen en la alimentación de los recién nacidos en una maternidad determinada, para comprender este fenómeno en cabalidad, podemos incluir distintos escenarios de nacimiento. Por ejemplo, podemos incluir a los aspectos vinculados con la alimentación de estos bebés nacidos sanos, o los bebés nacidos con complicaciones de salud, o también estudiarlo en bebés prematuros o en los nacimientos por cesárea, que posiblemente presentan ciertas especificidades y que constituyen aspectos muy importantes para poder comprender en profundidad el fenómeno bajo estudio. Otra posibilidad es incluir a participantes por conveniencia, ¿no? Incluir casos en los que el investigador, a los que el investigador tiene un acceso fácil. Esto sucede cuando el acceso al campo es complejo, ¿no? Cuando estamos con un campo que se nos presenta como muy opaco, muy resistente a constituirse en objeto de estudio, muy resistente a la mirada externa. Bueno, muchas veces lo que hacemos es, digamos que, echar mano a casos que podamos acceder, a los que podamos acceder con cierta facilidad. Los contactos personales, en ciertas oportunidades, entonces, pueden ser útiles para acceder al campo, ¿no? O por lo menos para entrar, para ingresar, para actuar a modo de puerta de entrada a un campo, y luego continuamos incluyendo casos en la muestra con otros criterios muestrales, ¿no? Y bueno, por aquí algunas particularidades que tienen que ver con la selección de los participantes, o de los grupos, o de los procesos, o de los programas para la investigación cualitativa en particular. Gracias por la atención.